Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el analista económico y político Pablo Dávalos. Economista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la gentil invitación. Bueno, economista, nos gustaría iniciar precisamente con la información que dimos como introducción, el presupuesto para el año 2023 y el déficit fiscal que se espera para el año que se viene. ¿Cuáles son sus lecturas al respecto? Bueno, hay que indicar que sorprende el hecho que el gobierno no quiera utilizar las reservas que tiene en las reservas internacionales para financiar el presupuesto del Estado. En las reservas internacionales, el gobierno tiene recursos de libre disponibilidad de alrededor de 4.500 millones de dólares. Es decir, tendríamos los recursos más que suficientes para evitar endeudar el país en alrededor de 4.720 millones de dólares, que es el monto que el gobierno piensa endeudarnos para financiar el presupuesto del próximo año. Es Eso totalmente es lo posible, primero que economista. sorprende. O Es sea, totalmente ¿por qué posible, el economista gobierno? Dávalos. Sí, Le consultaba si sí. realmente es posible que el gobierno nacional, es decir, la normativa jurídica, puede facilitarle al gobierno para que utilice estas reservas para cubrir el déficit. ¿Es posible eso legalmente? Sí, es posible con la normativa, tanto con lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuanto con lo que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero. El gobierno tiene la posibilidad de utilizar esos recursos porque son recursos que le pertenecen al gobierno, es decir, no son recursos del Banco Central, no son recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, no son gobiernos de la banca privada, no son gobiernos de las empresas públicas, son gobiernos directos son recursos directos del gobierno central. En consecuencia, si son recursos directos del gobierno central, el gobierno central tiene la potestad de utilizar esa liquidez. Y dentro de esa liquidez, por ejemplo, constan los 1.000 millones de dólares que el Fondo Monetario entregó al país hace 2 años en época de la pandemia y que son de libre disponibilidad y que en este momento están invertidos a nivel internacional ganando el 1% de interés, ¿no? Ni siquiera están invertidos dentro del país. Es decir, el problema del país no es la liquidez. Tenemos liquidez más que suficiente. Si sumamos, por ejemplo, la liquidez de los activos del sistema financiero privado, las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas, el banco del IES, tenemos un nivel de liquidez que llega a alrededor del 85% del Producto Interno Bruto. Es decir, el problema del país no es la liquidez. En otras palabras, el gobierno se está inventando un camino para recurrir a las multilaterales, porque necesita de las multilaterales para que las multilaterales le tracen hoja de ruta al gobierno, más que por recursos económicos. Uh -huh. Ahora, economista, quizás antes de continuar con este diálogo, no sé, me parece que su micrófono está rozando de manera constante con algo y tenemos un ruido fuerte que estaría escuchándose mientras usted interviene, mientras usted habla. No sé si podemos corregir ese tema. Perfecto, perfecto, Sí, perfecto, lo corrijamos, de acuerdo. sí. Me avisas ahí se escucha No, mejor. ahí está bien, sí, porque no teníamos como un golpe que se estaba escuchando de manera Ya. constante. Ahora, economista, las expectativas, en este caso del gobierno nacional, es acudir a los multilaterales. Vemos que no es definitivamente la intención utilizar estas reservas, las reservas internacionales a las que usted hace alusión. Sin embargo, nos preguntamos si con este riesgo país que está bastante elevado ya por mucho tiempo, la coyuntura política, la misma coyuntura económica del país nos va a permitir poder acceder de manera fácil a estos créditos o a los multilaterales. Sobre todo las multilaterales que tienen relación con Washington, tienen coordenadas geopolíticas. El riesgo país solamente es pertinente cuando se trata de emitir bonos en los mercados financieros internacionales. En el caso de las multilaterales, lo importante para las multilaterales es la relación con Washington.
Si la relación con Washington está abierta, entonces se extienden los cheques de rigor. Entonces, los créditos del BID, del Banco Mundial, tienen que ver básicamente con las perspectivas y la situación geopolítica que Estados Unidos ha trazado para el continente. En ese sentido, el gobierno de Lazo no tendría ningún inconveniente en acercarse a Washington, en lograr canales directos para que la agenda de Washington forme también parte de la agenda del gobierno ecuatoriano. Entonces, no es tanto una cuestión financiera, porque fíjate, los 679 millones del Banco Mundial, los 762 millones del BID, no pueden conseguirse sin ningún problema en el mercado interno a través de una emisión de bonos internos, por ejemplo, habida cuenta que el BIES, por ejemplo, tiene liquidez para eso, o utilizando las reservas internacionales. En realidad estamos ante una perspectiva geopolítica. Estos créditos son una especie de enchufe a la geopolítica de Washington en la región. Ahora, ¿qué le atribuye usted, economista, que el gobierno nacional es su política, sin duda alguna, el no utilizar estas reservas? Le hemos escuchado al ministro, le hemos escuchado al mismo presidente de la República y en otras instancias la necesidad de que el país pueda sostener y mantener estas reservas que son de alguna manera una garantía de los recursos, de los depósitos de los ecuatorianos y las ecuatorianas, razón por la cual no es posible echarle mano. No tiene nada que ver las reservas internacionales con los recursos que tienen los ecuatorianos en el sistema financiero. Son cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque los recursos que los ecuatorianos tienen en el sistema financiero están respaldados por el COSEDE. El COSEDE es un fideicomiso que pagan los bancos para sostener y proteger los depósitos de los cuentacorrentistas o los cuentaahorristas del sistema financiero ecuatoriano. Y el COSEDE no tiene nada que ver con las reservas internacionales. Las reservas internacionales son depósitos del sector público, no son depósitos del sector privado y no tienen nada que ver con, si tú quieres, los ciudadanos del país, en tanto personas individuales, ¿no? O personas naturales o jurídicas. ¿Qué hay en las reservas internacionales? Los depósitos del gobierno central, los depósitos de Petroecuador, los depósitos de los GAT para cumplir con las cuotas de crédito que tienen que pagar, los depósitos de la Seguridad Social y los depósitos del Banco Central, sobre todo ese como una especie de impuesto que se llama encaje bancario para evitar que los bancos privados generen créditos de manera ilimitada. Entonces, esos recursos están en las reservas internacionales. De esos recursos, cerca de un 47% son del gobierno central y son de libre disponibilidad. ¿Por qué no se utilizan? Porque esos recursos, de acuerdo a las reformas establecidas en la ley de defensa de la dolarización, están a disposición y disponibilidad de los bancos privados. Los bancos privados utilizan esos recursos para transferencias al exterior y luego compensan aquí internamente con el Banco Central. Entonces, es básicamente para proteger a los bancos privados que no utilizan estos recursos de las reservas internacionales. Antes de avanzar quizás con el tema del presupuesto ya para el 2023, quizás es importante también tener una lectura, un análisis de cómo estamos cerrando este año, este 2022, cuál ha sido el crecimiento económico. Se dice que la recaudación de impuestos sumó los 4.015 millones de dólares, que este es un récord, que no se ha logrado una cifra de esta naturaleza desde el año 2015. Sería importante conocer también si la casa se ha puesto en orden o estamos en ese camino. Bien, es interesante indicar que producto de las reformas al impuesto a la renta y las reformas de las contribuciones temporales, efectivamente hay una recaudación adicional que rebasa los 1.000 millones de dólares. Pero producto de la disposición general sexta de la ley la última ley de desarrollo económico que fue aprobada en noviembre del año pasado, esa ley establece que estos recursos adicionales, producto de estos nuevos impuestos, no vayan al presupuesto nacional y no se utilicen en las preasignaciones para los GAT, para las universidades, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un ambiente paradójico, tenemos un ambiente donde hay un exceso de recaudación, pero las leyes impiden que ese exceso de recaudación
vaya directamente al presupuesto nacional. ¿A dónde En van esos consecuencia, a recursos? pesar de, perdón, ¿A dónde van esos recursos? las Díganos reservas brevemente. internacionales. Todo está yendo a las reservas Por eso es, internacionales. por Al eso pago es de que las el obligaciones gobierno también. tiene un exceso de ahorros en las reservas internacionales. También, Exactamente. también se estaría Entonces, yendo al pago de la esta deuda. disposición general que consta en la... sí, pero el pago de la deuda ya tiene una planificación. El pago de la deuda ya se establece con algunos años de anticipación. Y en el pago de la deuda, por eso están los depósitos de los GATS, por ejemplo, que tienen que pagar deudas externas. Esos depósitos, el Banco Central, si tú quieres, los retiene en las transferencias a los GAT y los guarda en reservas internacionales para cuando llegue el momento de pagar la deuda, se paga. Igual con el gobierno central, los retiene y los mantiene en reservas para que cuando llegue el momento de pagar la deuda, se paga la deuda. Pero aparte de eso, aparte del pago de la deuda, existe una especie de excedente del pago de la deuda, que son los depósitos que el gobierno tiene en reservas internacionales y que en este momento los utilizan los bancos privados para las transferencias al exterior. Porque eso dice la ley. En la reforma del artículo 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que un balance en el Banco Central con cuatro cuentas y la primera cuenta de las reservas internacionales se financia con recursos públicos, pero sus beneficiarios son los bancos privados. Eso establecen las reformas de la Ley de Defensa de la Dolarización, el artículo 33. Economista, otro elemento que habría incidido en esta mejor recaudación, según se advierte desde finanzas, sería el mayor gasto de los hogares. Esto quiere decir que ha mejorado en este año el poder adquisitivo. Pese a la situación, el tema del empleo ha mejorado quizás muy poco, de una manera muy irrisoria, pero podemos creer que la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, mejoró en este 2022. Sí, hay un elemento que es importante y que explica por qué la economía, sobre todo de los hogares de clase media, media y clase media baja, se mejoró y tiene que ver con las remesas de migrantes. En este año probablemente con una cifra récord de remesas de migrantes, por encima de los 4.000 millones de dólares en remesas de migrantes. Y eso va directamente al consumo inmediato, y vía consumo se expande por toda la sociedad. Hoy una especie de circuito creador de esos recursos. Entonces, una explicación es eso. Otra explicación tiene que ver con el crédito. Los hogares se han endeudado con las cooperativas y con los bancos. Por eso el nivel de crédito de los bancos y de las cooperativas ha subido. Los bancos han subido a cerca de 59.000 millones de dólares y las cooperativas a más de 20.000 millones de dólares. Entonces es una cantidad importante. Los hogares se endeudan, consumo, se endeudan para inversión, etcétera, porque tienen capacidad de pago. Pues en definitiva, los indicadores de morosidad siguen siendo bajos. Es decir, tenemos dos elementos ahí: la deuda de hogares, que permite mantener niveles de consumo, y de otra parte las remesas de migrantes. Esos son los motores que este momento están impulsando la economía. No es la política pública, no tiene nada que ver ahí la política económica del gobierno, sino las iniciativas que los hogares han asumido en este contexto. Ahora quizás ya pensando o retomando el tema del presupuesto para el próximo año, se habla también de una inversión social mayor. Se dice, según se ha reportado desde el ministerio y conociendo el presupuesto, que la inversión social para el 2023 estará en 15.276 millones. Eso implica un adicional a lo que fue en este 2022 de 14.500 millones de dólares. Esto puede llevarnos efectivamente a pensar que los bonos o las ayudas económicas que salen de el MIES se van a ampliar, va a mejorar el presupuesto para educación, para salud. Hemos visto cuál es la situación. El país ha sufrido profundamente en este año con falta de medicamentos, con falta de especialistas y así otros servicios. Bueno, el incremento en el sector social se debe a las reformas jurídicas que se llevaron adelante
con respecto al escalafón del magisterio. En este año se aprobó, a pesar que Guillermo Lasso puso una demanda, y Lenín Moreno primero, después Guillermo Lasso pusieron demandas de inconstitucionalidad a la nueva ley de escalafón del magisterio, que fueron rechazadas por la Corte Constitucional. El gobierno ya tiene que hacer efectiva esa nueva ley del magisterio, que significan alrededor de unos entre 500 y 700 millones de dólares adicionales a la nómina del magisterio durante todo el próximo año. Entonces, si nosotros sumamos ese pago del escalafón, vamos a ver que gracias a eso se incrementa de 14.500 a 15.200 el gasto, lo que llaman el gasto social. En otras palabras, ese incremento del gasto social se debe a una ley que fue aprobada por la Asamblea y que fue tratada de, si tú quieres, de ser anulada por el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, no hay ninguna otra política social por parte del gobierno, todo lo contrario, hay una eliminación de muchos programas de atención social, porque recuerda que está vigente un programa de consolidación fiscal con el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, lo único que vamos a ver es la misma situación de ahora, pero claro, con la obligación que tiene el gobierno de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional y de recalcular el escalafón docente, y eso significará efectivamente alrededor de 500 millones adicionales a la proforma, que son los que explican por qué se incrementa el denominado gasto social. Pero son sueldos que pasan solamente por el tema de la equiparación, pero inversión real en estos otros ámbitos no Efectivamente. habría. No, no hay. Por ejemplo, incluso en seguridad, que es algo que la ciudadanía reclama, hay una disminución en el presupuesto de la Policía Nacional, hay una disminución en agricultura, hay una disminución en bienestar social. O sea, todos los ministerios tienen una disminución fuerte en lo que es inversión. Incluso las universidades tienen una disminución fuerte en lo que es inversión. Es decir, el próximo año va a haber menos inversión de lo que hubo en este año, con un agravante. Y el agravante es que es muy difícil que los recursos del sector público se ejecuten por las dificultades que impone el CERCOP. El CERCOP es el Servicio de Contratación Pública, y ahora el CERCOP se ha convertido en un cuello de botella. Tan es así que el día de hoy, estamos ya en diciembre, el día de hoy el gobierno no ha ejecutado ni siquiera la mitad de lo que tenía planificado gastar en el presente año. Una parte se debe a la ineficiencia del gobierno, ¿no? Pero otra parte se debe a las trabas que pone el CERCOP. Entonces, mientras esas trabas del CERCOP subsistan, el gobierno podrá calcular, qué sé yo, 1.800 millones en inversión pública, pero de los cuales se ejecutarán, exagerando, 500, 600 millones, porque es casi imposible gastar en el CERCOP este momento, ¿no? Si por una determinada circunstancia un trámite se atora en el CERCOP, no es que el CERCOP continúa a partir de ese trámite y lo soluciona, sino que obliga a retomar de nuevo todo el proceso, y eso implica meses. Entonces, meses, 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 y finalmente la obra no se hace. Entonces tenemos ahí dos cuellos de botella: la ineficiencia propia del gobierno de Lasso y la ineficiencia o el excesivo trámite del CERCOP. Ahora, economista, justamente en este punto de la bajísima ejecución presupuestaria en este 2022 del gobierno nacional, que probablemente mejorará en algo con el pago de los sueldos de diciembre y muy probablemente con el pago de los décimos, pero en general es bajísima esta ejecución. Nos preguntamos qué pasa con esos recursos, esos dineros que no se ejecutaron. ¿Se transfieren hacia el siguiente año? ¿Qué ocurre con los recursos que a la final están ahí, que realmente no se han podido invertir de ninguna manera y que va a ser muy difícil porque la normativa es, como usted mismo manifiesta, sumamente compleja como para gastarlos ya en estos pocos días? Es más, ya se cierran, me Sí, parece, en el sector público el tema de los primero, trámites. sí, es verdad. El ministro Arosemena quería entrar al año siguiente con un presupuesto cero. ¿Qué significa un presupuesto cero y empezar de nuevo todo? Significa poner en cero justamente estas partidas que no fueron utilizadas. Pero eso va en contra de la ley, porque la ley establece el plan plurianual de inversiones, ¿no? Y el plan cuatrianual. ¿Qué significa el plan cuatrianual? Significa que aquello que
no pudo gastarse en el año 3, por eso se llama Plan Plurianual de Inversiones, eso está en la ley. Entonces, la iniciativa que tuvo Pablo Arosemena como ministro de Economía y Finanzas de empezar el presupuesto en cero, era una iniciativa que rompía con todo lo que es el entramado legal del gasto público y la política fiscal. Entonces, creo que a pesar de que muchos proyectos podrían ejecutarse el próximo año, tenemos ahí dos barreras fuertes que si no se resuelven, vamos a tener el próximo año el mismo problema: una baja capacidad de ejecución presupuestaria, sobre todo en inversión, que es donde más se necesita. Porque el gasto corriente tiene ya su propia lógica, sobre todo el gasto en nómina. El gasto en nómina no tiene baja, si tú quieres, ejecución, porque tiene otros canales en la programación presupuestaria, ¿no? No pasa por el CERCOP el gasto en nómina. Pero el gasto de inversión sí, pues el gasto de inversión pasa por el CERCOP y ahí es cuando se detiene todo. Cuando llega al CERCOP es un laberinto, eso realmente muy, muy complejo, muy difícil. Bien, economista, se nos ha ido un poco los minutos. Queremos agradecerle por haber compartido con nosotros sus criterios, sus lecturas en esta noche. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Ha sido el analista económico y político Pablo Dávalos. Son las 19 horas.